empieza con obras chicas, empieza en un distrito pequeño, pero la Fiscalía va indagando más y llega hasta la cabeza de lo que era la reconstrucción con cambios, este funcionario Robert López López. Increíble, se habla incluso de 57 millones de obras cuestionadas, se habla de pago de coimas, se habla de concertación con empresarios, con constructoras, para de alguna manera repartirse las obras, sobre todo en este distrito piurano, en el distrito de La Unión. Colegios, otro tipo de instituciones educativas y lo peor, Lore, parte del esquema de corrupción era repartir la obra a constructores coludidos y dejar abandonadas las obras. Técnico en mi despacho, o sea, como que tuviera un cargo menor, que prácticamente si me lo cruzo no lo reconozco, no sé que trabaja ahí. Y la otra persona que dice que no trabaja, pero que sin embargo nos contaba nuestro compañero Harold Moreno, tiene cantidad de Renzo Bambarén, cantidad de visitas al despacho del congresista Bermejo, y una de esas visitas, curiosamente, con el alcalde de La Unión. Exacto, el señor Fernando Ipanaqué, a quien se señala te digo, ha caído la cabeza de la reconstrucción con cambios. Y tienes nuevos personajes como los de la reconstrucción con cambios, hay unas referencias a Aníbal Torres, pero también hay viejos conocidos de otras investigaciones. Nuevamente vuelve a aparecer entre los cabecillas presuntos de esta red Alejandro Sánchez, el dueño de la Casa de Zarratea, aquel personaje que se encuentra prófugo de la justicia, investigado ya por lo que sucedía en el fondo Mi Vivienda, y ahora también involucrado como la persona que solicita que el jefe de la reconstrucción con cambios, que esa persona sea la escogida. Vamos a recordar en algunos minutos más momentos de esta autoridad, de este ex jefe de reconstrucción con cambios que estuvo muy cerca a Pedro Castillo durante su gestión y que hoy ha sido detenido preliminarmente por 10 días. Hablamos del señor Robert López López. Tenía un rango ministerial. Claro. Quien está a la cabeza de esta autoridad maneja un dineral, un presupuesto enorme en el Estado, y una porción de ese presupuesto se habría festinado en colusión con alcaldes distritales, con funcionarios municipales y asesores congresales. Concretamente, los llamados asesores de Guillermo Bermejo, Francisco Jara, Yul Valdivia. ¿Qué dijo Guillermo Bermejo? Porque inmediatamente quisimos obtener su versión. Su nombre es mencionado más de una vez, incluso se habla de pago de 4 coimas al congresista. Pero esta fue la respuesta que dio el congresista, porque rápidamente quiso desmarcarse de uno de los investigados, pero sí admitió que la otra persona trabaja en su despacho. Esta fue la entrevista que le hizo nuestro compañero Alberto Villar en Latina Digital. Escuchen. Creo que desconoce un poco cómo son los despachos parlamentarios. En primer lugar, es solamente un técnico, un administrativo el que está siendo detenido. La otra persona en mención jamás ha trabajado, jamás, quiero dejarlo claro, ha trabajado en mi despacho. Así que yo rechazo contundentemente todo este tipo de acusaciones. Desde luego que me pongo y me allano a lo que la ley, las investigaciones quieran darse.
Y si es que alguna persona ha tomado, ¿no?, de manera irresponsable e ilegal el nombre de mi despacho, pues que la ley caiga con toda la contundencia que corresponde. Ajá, admitiendo, digamos, tener a uno de los detenidos como trabajador, parte de la planilla de su despacho, pero negando el vínculo con Yul Valdivia Beteta, ¿no? Otra de las personas sobre las que recayó estos 10 días de detención preliminar. En todo caso, quedaría por explicar por qué lo visitaba. Porque hemos visto en otros casos de otros congresistas por temas variados. Por ejemplo, en el caso Mochasueldos, ¿te acuerdas? El sobrino de la congresista que lo visitaba a cada rato y después la congresista decía, ay, yo no sé por qué venía al Congreso, paseaba, le gustaba venir. Como que nadie luego da cuenta de las visitas que uno admite, porque para uno ingresar al Congreso tiene que decir quién lo está autorizando, al despacho de qué congresista se supone que está yendo. Y en este caso, según el registro de visitas que los mencionaban nuestros compañeros de la unidad de investigación, están vinculadas las visitas a Guillermo Bermejo. Una visita que incluye a este personaje Yul Valdivia, pero que también incluye al alcalde de La Unión, hoy en esta detención preliminar. Recordemos que la tesis fiscal se sustenta no solamente en las declaraciones de un testigo protegido, sino en audios y transcripciones de audios que hablan de estos presuntos ilícitos, de lobbies, de coimas, de designaciones a dedo. Claro, concertación para delinquir, ponerse de acuerdo para repartirse obra pública y lo que es peor, al final, una vez ganada la obra pública, no ejecutarla, iniciar las labores, iniciar la obra y dejarla abandonada. Esa es la situación que vive este pequeño distrito piurano de La Unión. Lore, aquí, ¿qué delitos se investigan? Es importante señalar. Organización criminal, primero. 2 claros delitos de corrupción, cohecho pasivo y colusión agravada. Figuras delictivas claves y que suelen repetirse a lo largo, digamos, de las gestiones en la administración pública. Lavado de activos y tráfico de influencias también. Más de 5 delitos, digamos, mencionados en esta carpeta fiscal, y ha sido finalmente el Poder Judicial que ha visto la investigación, ha dicho, hay razón para detener a estas 10 personas, 12 personas, se ordena detención de 14, finalmente 2 permanecen prófugas, se detiene a 12, por 10 días estarán detenidas, pero te digo, es nuevo, no conocíamos esta nueva ala de corrupción durante la administración de Pedro Castillo, durante la gestión de esta personalidad, que ahora vamos a ver las imágenes. ¿Quién lideraba la reconstrucción con cambios? ¿Quién era la persona que hoy está detenida? Robert López López, un empresario hotelero moyobambino que tuvo alguna participación en gobiernos regionales, como funcionario medio, postuló al Congreso, y vamos a ver las imágenes de archivo que tenemos de Robert López López, la cabeza de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Este es el personaje. Esta persona, rango ministerial, detenido también, acusado de ser parte de esta red de corrupción. Hombro a hombro con Pedro Castillo. Era uno de los, y ahí lo tenemos, ¿no?, parte de la otra cartera de obras que tenía la reconstrucción con cambio. Se quedan sin ningún tipo de beneficio luego. Entonces, esos 10 días siempre han sido muy determinantes. El equipo especial que lidera Marita Barreto, que tiene en su equipo también a Harvey Colchado, que maneja muchas veces parte de la estrategia de las declaraciones, es relevante lo que va a encontrar. Pero por otro lado, también nos queda pendiente saber qué va a pasar con Guillermo Bermejo, que hasta el momento uno dice está pasando piola, ya salió a decir que es una persecución política, ya salió la victimización alrededor, como los políticos suelen hacer, pero él requiere de la fiscal de la Nación para cualquier tipo de intervención porque está aforado. Exacto, porque es un congresista de la República, pero los cuestionamientos se centran en la persona que era parte de su equipo. Claro, pero contigo, ¿cuántas autoridades se han levantado al país en peso? No han tenido ningún problema en ser parte de la corrupción y de alguna manera también, como tú bien dices, robarle al que menos tiene. Porque la corrupción no solamente afecta a esa obra que no se hizo, a esa obra que se dejó incompleta, sino ese dinero que era tu tajada, que era tu coimisión, ¿no? Esa coimisión que tú cobrabas es aquella que evitó que se puedan hacer más carreteras, más colegios, más postas, que se compren medicinas. Entonces afecta al más pobre, y para mí eso es terrible, no solamente moralmente hablando, sino en todo el escalafón. O sea, ¿cómo puedes llegar al poder
para levantarte el peso al país. Yo nunca lo podré comprender. Sí, se habla del distrito piurano La Unión, pero también del nuevo distrito piurano 26 de octubre, donde también hay obras abandonadas. Tenemos aquí la imagen que nos mostró antes Renzo Bambarén. Sí. La tesis fiscal pasa por asociar esta nueva ala delictiva a lo que ya se venía investigando, la supuesta red de corrupción que llegó a Palacio de Gobierno. Se apunta a Pedro Castillo en la cabeza. Como número 2 se tiene al dueño de la casa de Zarratea, Alejandro Sánchez Sánchez. Como número 3 se tiene al congresista Guillermo Bermejo. Y de allí vienen ya... Claro, pero allí no, sí. O sea, en el caso de Guillermo Bermejo, o sea, nuevamente mira, porque está como organizador. Acá dice, respecto a los integrantes de la macroorganización criminal enquistada en el poder. Esto es el expediente fiscal, no es invento nuestro, no lo hemos redactado nosotros. Acá esto es lo que la Fiscalía propone. Y lo pone al congresista Bermejo como organizador. Acá ya no estamos hablando de los niños, acá estamos hablando de un congresista que tuvo hasta el final del gobierno de Pedro Castillo una cercanía muy grande al que hoy está preso por haber dado un golpe de Estado. Creo que lo que más complica a Guillermo Bermejo son las visitas de las personas que hoy están detenidas. ¿Visitas de quién? Visitas, por ejemplo, de Yul Valdivia Beteta, que aparece como número 6, como asesor en la sombra. Asesor en la sombra. Y ya sabemos que el gabinete en la sombra también era una cualidad de Pedro Castillo. Ahora, la investigación te está llevando a pensar que Jules, o por lo menos a determinar que Yul Osterlin Valdivia Beteta mencionaba a Guillermo Bermejo como parte de la estrategia de influencia al poder. Habrá que ver si esa mención era una alusión real. Guillermo Bermejo te dice no, pero finalmente la investigación tendrá que sustentar para qué fue a la oficina del congresista, vamos a ver qué dice, para qué llegó. Y justamente en estos 10 días de detención preliminar vamos a ver qué dice Yul Valdivia. Se va a echar la culpa, va a decir que él tomó el nombre del congresista Bermejo, que lo hizo a título personal o que fue mandado por otras personas. Es muy importante lo que va a pasar en estos 10 días, tanto para Yul Valdivia, que formalmente no es asesor del congresista Bermejo, y por otro lado con Francisco Jara, que sí también allí figura también en un rol sumamente importante. Sí, uno de los detenidos también, Francisco Jaime Jara Aguirre, asesor en la sombra, le ponen personal en el despacho del congresista Guillermo Bermejo. Pero te digo, y hay que entender quién tenía la firma más valiosa, quién te firmaba un papel y salía la plata. Tenemos que apuntar al número 4, Robert López López. Él tenía el cargo ministerial de poder firmar y decir se ejecuta la obra. Y según la tesis fiscal, Robert López López es puesto en ese puesto a pedido de el número 2, Alejandro Sánchez Sánchez. Una cercanía de estos personajes que estuvieron rondando por el gobierno de Pedro Castillo, pero finalmente Robert López López se hizo de este cargo enorme, este cargo pesado, este cargo que tiene mucho poder, la reconstrucción con cambios. Ahora, ¿cómo queda la autoridad para la reconstrucción? Y la esposa también está investigada, por cierto, en el número 10, no nos olvidemos, porque eso involucra ya no solamente al cargo en sí mismo, sino ya se involucra a la familia. Sí, la esposa de Robert López López, hablamos de Marjorie Goicoechea Suelpres. Ella ganó contratos con el Estado durante el periodo de su esposo conduciendo la autoridad de la reconstrucción con cambios. Y ahí dice, adquirió activos con ganancias ilícitas, según nuevamente la tesis fiscal. Esto es parte del documento fiscal, no es interpretación nuestra. Eso tal cual es lo que le han presentado al juez para que el juez diga, ok, hay mérito para estas detenciones preliminares. Sí, parte de la investigación fiscal también recoge desbalances patrimoniales, incrementos en el patrimonio, compras de bienes, compras de propiedades. Un patrón, un modelo clásico de esquema de corrupción, solo que ahora no conocíamos que había sido tan vulnerable la autoridad para la reconstrucción con cambios. La pregunta es, ¿cómo queda esta oficina del Estado? ¿Cómo queda esta ahora Autoridad Nacional de Infraestructura? Queda manchada, Lore, queda manchada y queda tocada por la corrupción, sobre todo cuando hablamos de un espacio de poder y de ejecución de obras que tiene muchísimo presupuesto, 8.000 millones de soles. Me parece que cultura podría estar ni siquiera ni a la mitad ni la tercera parte del presupuesto que puede tener la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Así que, ojo,
nos está mostrando esta investigación fiscal cómo opera la corrupción y lo enquistada que está en los espacios más importantes de poder y donde hay más dinero, ¿no? Bueno, ahí está para todos los defensores todavía de Pedro Castillo, para que encuentren, a ver si se les quita la venda de los ojos y pueden realmente ver en perspectiva todo el ardid alrededor del gobierno del señor Castillo. Sí, tremenda situación. La noticia, por supuesto, está en desarrollo. La policía todavía busca a otros 2 investigados para que sean detenidos y esta información va a continuar, por supuesto, con las consecuencias que pueda tener el desarrollo en el caso de los políticos implicados como el congresista Bermejo.